A darle gracias al Señor por la palabra que vamos a escuchar hoy. Espero que edifique tu vida y también la de tus vecinos. Si has invitado a alguna persona que no ha escuchado una predicación en alguna ocasión o ha escuchado poco, la palabra de Dios es el mejor momento, es una oportunidad, como decíamos en la alabanza. Así que vamos a darle gracias al Señor. Gracias por cada iglesia que se reúne esta mañana, este día, esta tarde en Vigo. Gracias por los pastores, por las grandes congregaciones y las pequeñas. Gracias por los pastores y te pedimos lo mejor de lo mejor para nosotros, para nuestra iglesia. La mejor ración, si la tarta es grande, queremos el trozo más grande y el mejor para nosotros. Danos lo mejor de lo mejor esta mañana, Padre. Nos comprometemos delante de ti a cuidarlo, a mimarlo, a hacerlo crecer y a prosperarlo, Padre. Gracias, Señor. Sigues llamándonos, Señor, de mañana, sigues llamándonos de tarde, sigues llamándonos en tu tiempo a las cosas de tu tiempo, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al libro de Juan y vamos a leer, como siempre, Miguel va a leer el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 11, y antes de empezar con la predicación quiero comentaros algo de este controvertido pasaje. Amén. Así que vamos a leer el capítulo 8, del versículo 1 hasta el 11. Adelante, Miguel. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Bueno, pues vamos a leer ahora. Miguel, por favor, lee el punto 1 de esto que ves en el teléfono. Ahí el punto 1, léelo entero hasta que llegues al punto 2, también en voz alta. Agustín de Hipona, junto con otros autores antiguos, dan cuenta de que este pasaje había sido quitado de muchas copias del Evangelio de Juan porque podía alentar al pecado de adulterio o servir de excusa para no reconocer su gravedad. Además, la negativa de Jesús a condenar a la mujer adúltera les parecía que entraba en conflicto con la estricta disciplina que el apóstol Pablo había ordenado que debía observarse con ciertos tipos de pecado, por ejemplo en 1 Corintios 5 del 9 al 11. De hecho, las iglesias de las épocas posteriores a los apóstoles establecieron una severa penitencia antes de que la persona disciplinada fuera readmitida a la iglesia, y en especial con aquellos casos que tuvieran que ver con el pecado sexual. En este contexto, lo que Jesús hizo al perdonar de forma inmediata a la mujer adúltera entraba en conflicto con lo que ellos practicaban. Seguramente muchos de ellos se preguntarían cómo podía un pecado sexual ser excusado de manera tan fácil. En estas circunstancias es imposible creer que la mente de algún copista hubiera inventado un pasaje como el de la mujer adúltera, y mucho más que otros copistas fueran movidos a introducirlo en las copias que hacían del Evangelio de Juan. Sin embargo, sería muy fácil concebir su supresión, algo que por otra parte está testimoniado entre otros por Agustín de Hipona. Más adelante tendremos ocasión de aclarar que nuestro Señor en ningún momento disimuló o encubrió el adulterio, o tuvo en poco el séptimo mandamiento. Ahora bien, para entender correctamente el pasaje debemos darnos cuenta que lo que el Señor estaba tratando aquí era con el pecado de una persona que no era creyente
y cómo podía encontrar la justificación divina. En este sentido, el pecador arrepentido es admitido a la gracia inmediatamente, sin más demora. Otro caso diferente es el que tiene que ver con la disciplina dentro de la Iglesia de aquellos que, llamándose creyentes, persisten en pecar. 1 Corintios 5:11. En una situación así, el apóstol manda guardar las distancias para que el testimonio de la Iglesia no se vea comprometido. Amén. Muy bien, pues yo quería comenzar diciéndote que en el tiempo de observación de este controvertido pasaje que a la historia, a los historiadores, a los autores, a los amanuenses y a los fariseos, a los escribas, a los escribientes, y también tal vez algún esenio, ¿verdad?, le ha costado tanto manuscribir en copias este pasaje que violentaba frontalmente la ley de Moisés. En el tiempo de observación del pasaje, cuando teníamos que leer cómo Jesús perdona, cómo Jesús escribe, de dónde Jesús viene, a mí me empezaron a saltar preguntas a la mente y os voy a comentar algunas. Dice, pues por ejemplo, cómo venía del huerto Jesús en un tiempo. El contexto es que en el capítulo 7 ya Jesús estaba siendo perseguido, tenía busca y captura de parte de los escribas, de los fariseos, y estaba denunciado a la ley romana y perseguido por la ley para matarle. Este era el contexto. Sus hermanos, los de su familia en la carne, le decían, oye Jesús, ¿y por qué no vas a la fiesta de los tabernáculos? En este contexto se desarrolló este pasaje, en la fiesta de los tabernáculos, y él dijo que no era su tiempo, esperó un poco de tiempo, más o menos en la mitad de la fiesta, aparece Jesús enseñando. Ya veis que la búsqueda y captura le preocupaba más bien tirando a poco. Él hacía lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Jesús era un hombre lejos de, desafiante y bravucón. Era un hombre simplemente valiente y fiel, sobre todo fiel. A mí me han venido a la cabeza muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué venía Jesús del huerto teniendo la cantidad de conocidos y amigos que tenía en esa fiesta? Muchos se hubieran apuntado a decir, oye Jesús, oye, cuando tú vas por ahí y estás con hermanos, oye, vente a comer a mi casa, oye, vente a dormir a mi casa si no tienes dónde dormir. Pero él no, él venía del huerto. ¿Qué hacía Jesús en el huerto? Dormir toda la noche, orar unas horas y luego echarse una cabezada como hombre y orar 2, 3 horas como Dios que era, estar toda la noche orando. ¿Qué había estado Jesús haciendo en el huerto? En ese mismo sitio donde sudó sangre, en ese mismo sitio donde fue apresado, en ese mismo sitio donde le pidió al Padre que no te pido que los alejes del mundo, pero sí que los apartes del mal. A mí me vienen a la cabeza un montón de preguntas. ¿Por qué no dice que viene de su casa? Dice que era de mañana. ¿Qué quiere decir el autor cuando menciona la palabra huerto? Lugar de oración, el lugar de siempre. Él iba al mismo sitio a orar, en el huerto. Tenía ya su sitio, como todos los hermanos tenemos nuestra silla en la iglesia, ¿verdad? Curiosamente, yo lo he dicho algunas veces, que hay hermanos que llegan a la iglesia y se sientan en su silla, en su sitio. Yo creo que Jesús también tenía su lugar de oración, su lugar de recogimiento, incluso su lugar en donde después de orar unas horas se pondría a dormir. Me imagino como hombre, a lo mejor, o probablemente, él ese día en particular estuviera orando toda la noche. Para mí, estas palabras, estas 100 preguntas, por ejemplo, ¿qué escribió en la tierra con el dedo? ¿Por qué estaba agachado escribiendo cuando los fariseos, ojo, mintiendo, le acusaron y le dijeron que aquella mujer había sido sorprendida en adulterio y por tanto había que lapidarla? Yo te recuerdo que la ley mosaica no decía eso. También te recordaré que ahí hecho en falta al hombre, al adúltero. Porque ahí habla de una mujer adúltera. Pero ¿qué pasa? Que la mujer adúltera sin nadie delante, tiene que haber un hombre, tiene que haber un adúltero también. ¿O no había un adúltero? ¿Era solo la mujer adúltera? ¿Era solo la mujer condenada? Pues no. La ley de Moisés no dice eso. Es más, la ley de Moisés no dice que al que es sorprendido en adulterio tiene que ser lapidado.
La ley de Moisés dice que tiene que ser lapidada la mujer y el hombre que siendo virgen y estando prometida con un hombre es sorprendida en el acto de adulterio. En ese caso es en el que la ley de Moisés decía que había que lapidarla. El abandono de José de parte de María cuando se sintió traicionado por ella, que concibió por obra y por gracia del Espíritu Santo un solo hijo. Los 7 restantes hizo esos 7 hijos, esos 7 hermanos de Jesús, como todos los niños del mundo. O sea, María concibió originalmente a Jesús exclusivamente. Y no es la madre de Dios, olvidémonos de eso, eso también es otra herejía, no es la madre de Dios. María fue la madre de Jesús hombre, nada más. La madre de Dios ni hablar, olvídate. Eso es una herejía católica. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo leemos, y en el tiempo de observación del texto podemos hacer, y tenemos licencia para hacerlo, y es bueno y es de salud espiritual hacerse 1.000.000 de preguntas. ¿Cuál fue la primera respuesta de Jesús cuando lo acusaron de tal manera? ¿Por qué los fariseos decían eso? Si además en el caso del adulterio lo que decía Moisés era que se le diera carta de divorcio y disponía una cantidad económica para el agraviado. Eso era el asunto. O sea que ya los fariseos entraron mal, entraron tarde y arrastro. Mal porque mintieron, tarde porque Jesús había estado toda la noche orando, y arrastro porque quisieron hacerle trampa a un hombre que ya estaba preparado para hablar de parte del Señor. ¿Qué estaba pensando Jesús? ¿Qué estaba escribiendo en la tierra? ¿Por qué estaba agachado y escribiendo? ¿Por qué no quiso hablar al momento? Y tuvo que responder solo cuando le insistieron. Sí, la Biblia dice: el que de vosotros esté sin pecado tire la primera piedra. ¿Quién tiene autoridad exclusiva para juzgar? Pues una persona que no tiene pecado. ¿Por qué menciona primero a los mayores y después a los más jóvenes? ¿Qué estábamos haciendo? Alejarnos de Dios. ¿Cómo nos sentimos cuando juzgamos a alguien? ¿Bien o mal? ¿Cómo nos sentimos cuando bendecimos a alguien? ¿Bien o mal? En fin, no tenemos ninguna autoridad para juzgar. Estoy leyendo las notas de cosas que a mí me saltan a la cabeza nada más leer el texto. ¿Por qué siguió escribiendo en tierra? ¿Por qué ellos se sintieron acusados por su conciencia? ¿Por qué estaban acusados? ¿Qué clase de cosas estaban sucediendo? La fiesta de los tabernáculos, más o menos en la mitad de la fiesta irrumpe Jesús, llega en su tiempo, tenía orden de búsqueda y captura, estaban airados con el éxito de Jesús, estaban celosos los fariseos, los escribas, tal vez algún saduceo también estaba cabreado con Jesús. Jesús dispone misericordia y verdad y juicio en el mismo tiempo. ¿Por qué la mujer adúltera no se marchó corriendo cuando se fueron todos y así quedó libre de todo ese juicio que recaía sobre él? Pues hay una explicación, hermanos, y es que la ley de Moisés sostiene que si no hay nadie que te acuse, no hay delito. En el momento en el que no había nadie que la acusara, ya no había el delito. De esa manera Jesús escurrió la ley para hacer misericordia, verdad y juicio. En ningún momento del capítulo, en ningún momento de los 11 versículos, Jesús tiene por inocente o tiene por inicuo el pecado, sino más bien él dice: bueno, pues si has pecado, no peques más, vete. Es necesaria la observación. A mí me gusta, hermanos, que seamos una iglesia formada. Hace poco alguien me decía: oye, pero tú te avergüenzas del Evangelio. Y le dije: sí, yo me avergüenzo del Evangelio. Yo hay veces que tengo que esquivar campañas y actos que hacen otros hermanos porque me da vergüenza las cosas que dicen y cómo las dicen. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, hermanos, hay que decir que la formación es indispensable. Cuando escucho o leo comentarios en internet con faltas de ortografía graves, me da vergüenza, hermanos, me da vergüenza, porque nosotros estamos llamados a ser luminares,
Por tanto, cuando vayas a escribir algo, busca un corrector. No escribas hay o a ver sin H y con V o cosas de ese estilo, porque el que lee esas cosas, bueno, pues tiene argumentos sobrados para llamarnos ignoradores, y es que realmente lo somos a veces. Yo he ido al pueblo en donde vivo y he visto campañas y he tenido que irme por la puerta de atrás porque sinceramente he sentido vergüenza ajena. Así que es importante, muy importante, hermanos, la formación. Nosotros aspiramos a ser una iglesia de personas formadas, documentadas, responsables. La palabra de Dios dice que tenemos que ser emocionales, alegres, pentecostales, creer en la excelencia y en el poder del Espíritu Santo, pero no dejando el conocimiento a un lado. Para nosotros la parte emocional del culto a Cristo está reservada para la alabanza. Ahora vamos a la parte racional. Vamos a tratar de hacer una predicación en condiciones. Vamos a decir cosas coherentes. Vamos a tratar de utilizar el cerebro y ponerlo a caminar. No digas amén antes de que yo acabe una frase, porque no has tenido ni tiempo para meditarla. No digas aleluya cuando yo acabe de decir algo, pues porque sencillamente no tienes por qué decirlo. Escucha con atención lo que vas a oír, analízalo, sácale todo el jugo que puedas y a partir de ahí obtén tus propias conclusiones, hermanos. Vamos a darle el honor, la gloria y la honra que Dios se merece. Vamos a hacer pensar a los de afuera, no reír, pensar. Y eso se hace con inteligencia, con sabiduría. Gracias a la formación, gracias a las iglesias que apuestan por esa línea de trabajo, porque es el único camino. Si os fijáis, todos los personajes insignes de la Biblia acaban y terminan su ministerio cediéndole el paso al versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Meditar, masticar, comer, pensar, estudiar, comparar. Y a partir de ahí empieza el Señor y el Espíritu Santo, por supuesto, a dar sus buenos frutos. Una amiga me contó en una ocasión que por fin había podido alquilar el piso de su mamá. Era un piso grande, un piso muy bonito. Me habló muy bien de la persona que se lo alquiló, venía con una buena ropa, un buen coche, un buen verbo en su boca, hablaba de forma elocuente y la mujer estaba casi admirada de aquel hombre, ¿verdad? Esto parecía un chico que cumplía los sueños de cualquier mujer soltera y con ganas de hacer su vida, realizarla como una persona estable. El tiempo pone cada cosa en su lugar y todo se desvaneció después de unos meses. Por unas y otras circunstancias, la relación inquilino-propietario comenzó a tensionarse y el asunto es que acabaron descubriendo que aquel piso impecable, que aquel chico excelente, la vivienda que le había alquilado había sido destinada para un prostíbulo. Dios no ve lo que ven los hombres. Todo lo que se viste de ese modo es amable, exhibe toda la verdad. Alábete el extraño y no tu propia boca, dice la palabra de Dios. Por eso, ojo con las apariencias, ojo con lo que parece ser y acaba no siendo, ¿verdad? Todo lo que se viste de ese modo es falso o no existe toda la verdad. Es breve, siempre dura poco. Es como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? La apariencia. Todos los hombres que he conocido que han sido traficantes de cierta relevancia se expresan de la misma forma. Dice, lo que te da la droga se lo lleva la droga. Rápido, muy rápido. Son características, leemos por ejemplo en la Biblia el hijo pródigo y por fin te deja deshecho, que al final es el propósito del diablo. O sea, Dios no ha podido hacer contigo en ese tiempo lo que el diablo se ha encargado de deshacer con diligencia. Secuelas de por vida en tu salud, oportunidades de formación irrecuperables, dolor, muerte, pérdida,
ha deshecho a tu vida. Tenemos que darle gracias al nuevo nacimiento, porque eso nos da una nueva oportunidad para empezar otra vez a caminar de nuevo. Los eruditos han otorgado una gran controversia a este pasaje, incluso dudan de su autenticidad. Hubo quien sostuvo que este trocito de la Biblia, del capítulo 8, del 1 al versículo 11, algunos amanuenses, algunos escribas, algunos fariseos, cuando fueron a traducirlo en algunas copias ni siquiera lo pusieron. Sus escrúpulos religiosos le impedían transcribir lo que el Espíritu Santo había dicho. Por eso, esto a la vez también nos tiene que hablar de la inspiración mecánica, que es el principio que sostiene que estas cosas como los mensajes de la Virgen de Fátima y todo eso, eso no es nada que tenga que ver con la inspiración divina. La inspiración divina no es mecánica, hermanos. Cada evangelista, cada autor, cada poeta, como Lucas, cada autor del Evangelio se expresa de una manera cultural y contextual diferente, y lo hace con absoluta libertad y liberalidad. Así que el espíritu se sujeta al hombre y respeta su entorno. Otros creen que en el auténtico, como hablamos de este personaje, ¿verdad? Agustín de Hipona, que creen que realmente es un texto sagrado. Sin embargo, dejan un espacio en blanco, algunas copias, que es lo que hace, ¿verdad?, que haya existido esta controversia. La moral del pasaje fue considerar de dudosa pureza. Bueno, lo que ya leímos en este libro de Juan. El libro de Juan se escribió en Éfeso. Se escribe en el año 90 después de Jesucristo. Todas estas cosas que pertenecen a la introducción, hermano, toma buena nota, apréndetelas, memorízalas. Mira, se escribió en tal año, lo escribió tal personaje, existía esta controversia en este pasaje, la ley de Moisés decía estas cosas, porque todo esto va a enriquecer tu vida y va a hacer que los que presentan defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande esperanza de la razón que hay en ti, pues pueda ver que eres una persona consciente de lo que dice y responsable con lo que escucha. Por eso es tan importante formarse. El libro de Juan, el autor, fecha, pasaje y destinatario, es el cuarto de los evangelios canónicos. La palabra canon quiere decir regla, norma, medida. Libro de normas, de reglas y de medidas. Eso es el significado de la palabra canon. Y es diferente a los tres evangelios anteriores o evangelios parecidos, que es lo que técnicamente se llama evangelios sinópticos, o sea que tienen similitud entre ellos. Juan no, Juan se sale del marco, no solo contiene pasajes únicos, sino que además los que contiene son presentados de una forma totalmente diferente. La fecha, como ya he dicho, 90 después de Cristo, el lugar Éfeso, y es un texto que llama a la meditación y es de carácter marcadamente místico. Todos los pasajes que Juan menciona tienen un acento místico, así como Marcos, el chico joven que se cubrió la cabeza cuando Jesús fue llevado a la muerte. Juan Marcos tiene un estilo, digamos, llano, sencillo, tirando a vulgar. Pues Juan no, Juan era como más místico, ¿no? Se centraba en otras cosas muy recomendables, por cierto, para aquellos que habéis nacido de nuevo hace poquito tiempo. Yo os aconsejo que tiréis por el libro de Juan. Hay una escuela muy extendida que comienza por agitar las emociones. Creo personalmente que esta tarea se debe de desarrollar en el tiempo de la alabanza. Ahora lo que toca es hacer que la mente, nuestro cerebro, se ponga a funcionar. Por eso estas interminables introducciones, ¿verdad?, a algo que en el fondo no tiene que ver con el mensaje, pero sí con el mensajero, su contexto. Formación, hermanos, lo que ya he dicho. Estoy leyendo en mis notas para no dejarme nada. Cuidado con esos niños que son fluctuantes por cualquier viento de doctrina. Si no quieres ser tamo, si quieres ser trigo, tienes que ser una persona formada.
para estar capacitado para formar, para responder después de escuchar y haber tenido un tiempo de silencio y de meditación. Por eso, ojo, te mueves mucho, retienes poco, respondes alocadamente, debes darte tiempo para crecer. Aunque otros hermanos pues te tengamos que sufrir, pues eso, y pastores, incluso amigos, las consecuencias de tu permanente abandono, ¿verdad? Hay gente que pulula de iglesia en iglesia y eso sencillamente porque no ha entendido algunas cosas todavía. Bueno, ¿cómo comenzaba Jesús su diario vivir? Es el primer punto que yo quería desarrollar en este asunto. ¿Cómo comenzaba Jesús su diario vivir? He oído que algunos sostienen que eso de orar todos los días, no es así. Esto choca frontalmente con textos interminables de la Biblia, que insisten una y otra vez que no se debe perder el contacto diario, la comunión con Dios. Y de la mano de esto, la comunión con los hermanos, la comunión con la iglesia, la asistencia a los estudios, la asistencia a todas las reuniones, etcétera, etcétera. Esto te hará libre, independiente. No vas a necesitar al pastor para que te cruce la acera. Hay personas que necesitan al pastor o que entienden el pastoreo como una especie de bobo que acompaña al que no sabe andar. Y eso no es pastorear, hermanos. Eso no tiene nada que ver con pastorear. Tú eres una persona libre, eres una persona independiente, tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios, tienes la oración, tienes la comunión, tienes la virtud de poder escuchar al Señor y de elegir absolutamente lo que debes de hacer en el anonimato, compromiso personal en oración, comunión con Dios, compromiso espiritual en oración, con valentía. Tienes que asumir riesgos, hermano. Si quieres ser una persona preparada para preparar a otros, tú tienes que asumir riesgos, tienes que desde muy joven ya tomar decisiones, quemar aquello del pasado, reafirmarte en esto que estás aprendiendo hoy. Jesús comenzó su día orando. Él no vivía en ese lugar, en Jerusalén, él estaba en Galilea con su familia, con sus hermanos, tenía busca de orden, orden de busca y captura, para matarle los judíos y los escribas y los fariseos y algún saduceo. Ya estaba pensando en acabar con su vida cuando él estaba en Galilea. Aún no había bajado a la fiesta de los tabernáculos. Él lo hacía todos los años. En esta ocasión bajan sus hermanos y baja él, pero él baja en la mitad de la fiesta aproximadamente. No se hospedó con nadie, no fue a buscar a ningún amiguete que los tenía, no fue a buscar a ningún coleguilla que los tenía. No fue a buscar a ningún conocido, no fue detrás del ofrecimiento de nadie para dormir en ningún lugar. Él fue a su lugar. A mí me gustaría saber dónde está tu lugar, tu huerto. Dónde está el lugar en donde tú te arrodillas, dónde está el lugar donde tú buscas, dónde está el lugar en donde tú te familiarizas para estar con Dios. Puede ser tu habitación, puede ser pues cualquier otro lugar. Dice el texto que todos se fueron para casa. Pero él se fue al lugar de su agonía, al lugar de la detención, al lugar donde sudó sangre, al mismo lugar donde le pidió al Padre: no te pido que los lleves del mundo, pero sí que los apartes del mal. No sabemos si oró toda la noche, como dije en la introducción, si oró unas horas y después descansó, si estuvo orando permanentemente hasta que salió a enseñar al mediodía en los arcos del templo. Eso no lo sabemos, no lo dice el texto, por tanto no podemos pronunciarnos al respecto. Podemos especular, sí, no o todo lo contrario, pero no lo dice el texto. ¿Estás preparado para aceptar o para afrontar aceptablemente las circunstancias dentro de su voluntad para todos? Si oras una hora, estás preparado para esto. Pero es que si oras 2 horas, estás preparado para las obras que Dios ha preparado de antemano para ti y sus efectos colaterales. Y si oras 3 horas, estarás preparado para actuar aceptablemente, para asumir los contratiempos y para responder contundentemente. El Señor te pide que como mínimo le dediques 1 hora diaria a la oración y a la meditación. Aquí seré breve, cuanto más mejor. Lo normal, si has nacido de nuevo o si has renacido de nuevo, es que te comas bocadillos como las barras de pan de grandes.
Y esto es así, cuando uno nace, tiene mucho hambre de Dios, tiene muchas ganas de conocer, tiene pasión casi incontrolada de hacer cosas, todo lo posible por lo que Dios significa. Cuando yo era joven y iba a trepar al monte, teníamos unos cascos para proteger nuestra cabeza que se llamaban galibier, tenían una olla, era un alojamiento de seguridad, y ahí metíamos toda la comida que nos cabía, era muy poca. Una tortilla, una onza de chocolate, un poquito de leche condensada, pocas cositas pero muy concentradas en calorías. Claro, después al estar a 8 o 80 kilómetros de la civilización, pues había auténticos conflictos por las golosinas. Tú no te puedes imaginar lo que vale un bote de piña a 8 horas de camino de la civilización. Es que no te lo puedes ni imaginar. Siempre había problemas porque no llevábamos lo suficiente como para afrontar todo el apetito que nos venía después de estar desde las 5 de la mañana trepando por paredes verticales y todas esas cosas. Menos mal que Dios siempre nos ha guardado. La exhortación de este punto, hermanos, es que cuanto más, mejor. Busca al Señor. Si Dios lo hacía, si Jesús siendo Dios lo hacía todos los días y mucho tiempo, todo lo que puedas hacer en este asunto será suficiente, más que suficiente, para que puedas salir de todas las situaciones airosamente. Jesús le había tendido una trampa, pero él supo salir airosamente porque estaba preparado. El segundo punto de enseñanza que yo quería desarrollar en este capítulo, de cuánto tiempo transcurrió en el momento en el que los fariseos entraron, irrumpieron, estaban ya buscando a Jesús. Cuando él estaba en Galilea, también lo estaban buscando. Había empezado ya la fiesta de los tabernáculos, pero ya lo estaban buscando, ya estaban preguntando por él. Él no fue en los primeros días, pero sí apareció aproximadamente a la mitad. Una vez que ya aparecen allí, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tardó Jesús en responder a esta compleja pregunta? Y te voy a explicar por qué digo compleja pregunta. Y leo en mis notas. Hay hermanos en la iglesia, yo le llamo los hermanos despertador. Son hermanos heridos y nada más tocar en ese punto rojo saltan. Las personas maltratadas por la vida, que a la vez han sido empujadas a cometer algunos errores, suelen saltar, como los juguetes de mi época. En mis tiempos yo no hice la mili con cemen, yo hice la mili con lanza. Yo ya no soy viejo, soy antiguo, pero en mis tiempos había un juguete. Me acuerdo una vez, mi familia tenía una tienda de deportes muy grande, y me acuerdo una vez un niño con los ojos saltones muy grandotes, que se asomó al mostrador de la tienda, y aquellos dos ojos grandotes parecían dos bolas de billar, ¿verdad? Dos bolas de billar grandes, brillantes, el pelo negro como el de Shea, la cara quemada, parecía indio, y era sevillano. Y aquel niño nos hizo mucha gracia porque hablaba con la Z, era de estos andaluces de full equip, sevillano, como no podía ser de otra manera. Y se dirigió a mí y me dijo: mire usted, tienen de esos juguetes que tienen un zupón y zartan. Eran unos juguetes que tenían una ventosa y un muelle. Entonces cuando tú pegabas el juguete en el cristal, la ventosa perdía su fuerza y el muelle impulsaba el juguete y daba un gran salto hacia arriba. Hay hermanos que son como esos juguetes, tienen un zupón y zartan. ¿Por qué? Porque tocas en aquel lugar en donde están heridos y enseguida se nota que hay una carencia, un defecto, un problema, ¿verdad? Con respecto a este asunto, lo que te tengo que decir, hermano, hermana, es que esos muñequitos, tortugas y otros que tenían la ventosa, que en la iglesia hay hermanos despertador, que necesitan hermanos aquietados por el conocimiento y la madurez para gestionar el ruido. Hermanos, vuelvo a repetir, aquietados por el conocimiento y la madurez para gestionar el ruido, la escandalera.
cuando una persona está herida, cuando una persona ha sido maltratada por la vida, es como un coche cuando tú le atas unas latas a los novios, ¿verdad? Que va caminando y va haciendo clon, 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 clon. El que tiene discernimiento enseguida se da cuenta que esa persona está llena de heridas. Son los hermanos despertador o los hermanos que tienen un zupón y zartan. Como decía este simpático sevillano del que os estoy hablando, la templanza, el conocimiento, la conciencia de ver como el despertador especialista al hombre y a sus circunstancias. Tú tienes que ver cómo tratar esto. Si quieres aspirar a tener algún rango a nivel espiritual, debes de empaparte del conocimiento de Dios y del tiempo con Dios. Esos son dos elementos que distinguen y capacitan para tratar y cuidar a otros. La iglesia, hermanos, es un hospital para personas heridas, sin perfeccionar, con la lengua suelta, volátiles, fluctuantes, impetuosos, sospechosos, tendenciosos. Mira, te voy a decir una cosa, el único lugar que yo conozco en Vigo en donde esto no existe se llama Perelló y es un cementerio. Ese es el único lugar donde yo he visto que no hay gente envidiosa, que no hay gente jactanciosa, que no hay gente problemática y que no hay gente herida. Algunas veces escuchas, es que en la iglesia no hay amor en términos absolutos, y es verdad, hay iglesias en donde hay una gran carencia de amor, pero no puedes hablar en términos absolutos porque si donde están 2 o 3 reunidos está Dios en el medio, ahí hay amor, y es el amor de Dios. Tal vez tú no puedas escuchar, ver o incluso recibir ese amor por las enfermedades y por las heridas de guerra que la vida te ha hecho. Y a uno lo llevan a echarle la culpa como siempre, la ley del embudo, ¿verdad?, a la iglesia. Pero hay iglesias en donde todo es orgullo y también se habla en términos absolutos. Y si Dios, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, está en medio de ellos, no puede haber todo orgullo, porque Dios era humilde. Y si Dios está con ellos, ya no puede haber todo orgullo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es verdad, porque si Dios está en medio de nosotros, el término absoluto de no hay amor, de no hay esto, de no hay lo otro, deja de ser cierto. Donde estén 2 o 3 reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Si ves con facilidad los defectos de otros, tal vez estés llamado a sanar a personas, ¿verdad?, en vez de a criticarlas. Puedes tomar un compromiso. Mira, el liderazgo es una decisión. La única diferencia que hay entre un líder y una oveja y Leo son que los dos caminan y comen en el mismo lugar, pero unos toman una decisión y otros toman otra decisión totalmente distinta. El liderazgo es otra forma de ver la realidad después de estar con Jesús. Apunta, el liderazgo es otra forma de ver la realidad después de estar con Jesús. Las mismas cosas, la misma comida, la misma dificultad, ninguna ventaja. El liderazgo es la otra forma de ver las mismas cosas que ven otros después de estar con Jesús. ¿Qué prefieres? Es una decisión, no un impulso descontrolado. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo ve. 1 Corintios 13. La trampa, punto número 3. En tiempos de Jesús, me queda 1 minuto, bueno, pues prolonga el tiempo, porque estoy en el punto número 3.